vuelta a nuestro segundo bloque de Más Positivo y como les mencionábamos, tenemos una jornada bien maratónica en cuanto a entrevistas. Así que yo ahora voy a pasar a conectarme entonces a mi computador porque ya socióloga de Contextus, Valeria ahí Candalaf, entonces, gracias, nos está esperando entonces para conversar sobre un estudio relevante enfocado en las mujeres. Así que yo ahora voy a pasar aquí al computador a sentarme con ella. Valeria, ¿cómo estás? Muy buenos días primero que todo. Hola, Francisca. Bien. Primero que todo, No, cuéntame. no, gusto de conocerte primero que todo. Te agradezco estar conectada durante esta mañana para poder hablar un poco sobre este estudio Mujeres en la región del Maule, panorama sociopolítico. Ustedes siempre trabajan en variados estudios, trabajan con la población en general, pero ahora lo enfocaron un poco en las mujeres. Me gustaría que habláramos un poco del objetivo principal entonces de este estudio, Valeria, y de ahí vamos desglosando. Perfecto. Mira, te cuento que es la segunda vez que hacemos este estudio. Lo hicimos el año pasado también y nos pareció una temática muy relevante. Quisimos repetirlo y de hecho queremos hacerlo todos los años para ir comparando cifras, cómo nos vamos moviendo como mujeres. El objetivo es conocer la percepción de las mujeres de la región del Maule, de toda la región, con respecto a las desigualdades de género. Esto en el ámbito sociopolítico. Esa fue nuestra idea, ¿no? Eso como a grandes rasgos. Sí. En este caso, por ejemplo, ¿cuál fue el sujeto de estudio? ¿Mujeres entre qué edad, por ejemplo? ¿Y cuáles fueron los requisitos que ustedes consideraron para poder realizar el estudio? Nosotros hicimos encuestas abiertas, digamos. El año pasado hicimos una muestra de 285 más entrevistas semiestructuradas. Este año hicimos solo encuestas y nuestra muestra fue de 400 mujeres de la región del Maule, de entre 15 años hasta cualquier edad. Pero era el mínimo era 15. El mínimo era 15 porque incluimos este año unas preguntas que tienen que ver con violencia de género, que nos pareció pertinente bajar la edad. Generalmente lo hacemos desde 18 años porque preguntamos preguntas como políticas, necesitamos que las personas sean mayores de edad, pero ahora incluimos ciertas preguntas que para esas preguntas las abrimos a entre el rango entre 15 y 18 años. Perfecto, eso es muy importante entonces de destacar. Tú dijiste que ahora extendieron el tema de la edad por la violencia de género, pero hablemos un poco cuáles fueron los aspectos que consideraron también, en qué estaban centradas las preguntas para que vayamos viendo un poco también en ese sentido. Bueno, estamos súper como en sintonía con lo que acaba de pasar ahora con la cuenta del presidente Boric, porque hicimos preguntas sobre el aborto, sobre las desigualdades de género específicamente, las mujeres en qué áreas encuentran que se concentran las desigualdades de género. Preguntamos, como te digo, este año sobre violencia sexual, agresiones, y bueno, eso, un ámbito económico y político y también exclusivamente de género. Perfecto. Y en este caso, por lo que vislumbró el estudio, ¿tú consideras que las mujeres se sienten identificadas con el movimiento feminista, considerando que ahora está mucho más fuerte, que esta corriente ya ahora abarca más problemáticas que para nosotras? ¿Consideras tú que según los datos del estudio se sienten identificados con el movimiento? Sí. Antes de contestarte esa pregunta, quisiera contextualizar un poco que el perfil de las personas que contestaron la encuesta, porque como la dejamos abierta, Perfecto. hay un perfil de mujeres que contestaron la encuesta, ¿ya? Que en el fondo para decirte que no representa la visión de todas las mujeres del Maule, sino de quienes contestaron la encuesta. Que son mujeres, la mayoría, casi el 50%, entre 30 y 44 años. O sea, ya tienen una edad importante, digamos, son sujetas que conocen bien la realidad. Una edad más madura. Exacto. Con estudios superiores, el 65% de nuestra muestra tiene estudios superiores o posgrados. ¿Ya? Entonces, igual tienen conocimiento de leyes, por ejemplo, de sus derechos. Uno intuye más o menos que es así, ¿no? La mayoría son trabajadoras, ya sea dependientes o independientes o dueñas de casa, pero trabajadoras. La mayoría son jefas de hogar, ya sea que sean solas jefas de hogar o que tengan el rol compartido con otra persona dentro del hogar, ¿ya? Y son heterosexuales y muy activas políticamente, ¿ya? Perfecto. Entonces, considerando eso, voy a lo que tú me preguntaste. ¿Las mujeres se sienten identificadas? Sí. Se sienten bastante identificadas con el movimiento feminista. Este tipo de mujeres, por ejemplo, el 60% de las mujeres que contestó la encuesta se siente identificada con el movimiento feminista.
Oye, alto porcentaje, ¿ah? Eso es muy importante en ese sentido. Hablemos también en este caso, ¿cuál crees tú que fueron las problemáticas más importantes que se vislumbraron en cuanto a esta desigualdad en el entorno, en el panorama sociopolítico para las mujeres? Eh, Generalmente se dan en el ámbito laboral y algo que también tiene que ver con esto que habló Boric, ¿no? A las mujeres no se les paga lo mismo que a los hombres. Las mujeres tienen que además dedicarse a labores de cuidado, por ejemplo, de enfermos, de niños. No hay igualdad en eso, que es las otras dos ámbitos donde las mujeres vislumbran las mayores desigualdades. Entonces es muy importante los anuncios que se hicieron ahora con el Sistema Nacional de Cuidados y con la Ley de Equidad de Género en lo laboral. Sí, porque lo que hablamos en algún momento en el tema de cuidado, las mujeres siempre son las que tienen ese rol, por lo menos en un alto porcentaje, me atrevería a decir que incluso un 95% Sí, yo de también. los cuidadores son mujeres. Y en el sistema de la maternidad también, porque sabemos que hay un postnatal, se extendió, se valora, pero aquí en este país se nos pide que trabajemos como si no criáramos y que Exacto. criemos como si no trabajáramos. Entonces cuesta mucho también ese tema. Entonces, por eso también se han ido creando estas medidas y por eso también se mencionaron también estas políticas públicas en ese sentido. ¿Tú consideras que en ese sentido las mujeres se han visto representadas con estos anuncios que hizo el presidente Gabriel Boric en su última cuenta pública, considerando estos avances y el revuelo que generó algunas temáticas, como por ejemplo el aborto también, el Sí, tema de la quiero entrar más adelante justamente en ese punto porque tengo información muy relevante como con respecto a la implementación de la ley IBE. Pero por eso claro, te quería dar el pase ahí. ¿cómo? Disculpa, no te Por eso escuché. te quería dar el pase ahí entonces en ese Ya, aspecto para que no te tuviéramos. ok, pero sí, yo creo que las mujeres, o sea, bueno, yo personalmente creo que es un súper avance que se logre la equidad de género en lo laboral, en lo salarial, porque de verdad las mujeres sí tienen que, no están en igualdad de género a la hora de trabajar. Lo mismo que tú decías, hay empresas que no contratan a mujeres porque son madres solamente. Solo por eso, porque que el cacho, ¿no? Eh, bueno, con respecto al aborto que te quería decir, esto que fue muy bullado, ¿no? El anuncio del presidente. Sí, fue un caos esa medida que se mencionó. Bueno, Sí, ese proyecto. causó mucho revuelo, no sabemos si se va a lograr o no, pero yo te quiero contar que, bueno, sabemos que existe actualmente una ley de interrupción voluntaria del embarazo, ¿cierto? La ley IVE, y que esa ley permite interrumpir el embarazo bajo tres causales, que son el riesgo vital, la inviabilidad del feto y la violación. Pero cuando se empezó a implementar esta ley desde el 2017, existe la figura del el objetor de conciencia, ¿ya? Que puede ser cualquier obstetra o un profesional que tenga que ver con el procedimiento y que pueda decir, no, yo no quiero hacer el procedimiento. No tiene que justificarse, solo tiene que llenar un formulario administrativo, digamos, y no lo es. Y no lo hace solamente. Entonces, para la causal de violación, te digo que en Chile el 45% de los obstetras es objetor de conciencia. Por lo tanto, 4 de 10 son objetores de conciencia. Y lo peor, bueno, es que nuestra región sufre esas consecuencias porque hay dos hospitales que tienen el 100% de objetores de conciencia, el Hospital de Cauquenes y el Hospital de Constitución. En Cauquenes, por ejemplo, hay dos contrataciones de obstetra, estoy hablando con datos de septiembre del 2023 de la Corporación Humana, ya para contextualizar. Eh, esas dos contrataciones son objetores de conciencia en las tres causales. En las tres causales. Y en Constitución hay 4 contrataciones y el 75% es objeto, o sea, 3 son objetores de conciencia bajo riesgo vital, 3 son objetores de conciencia bajo la causal de inviabilidad del feto y el 100% es objetor de conciencia bajo la causal de violación. La edad promedio de los abortos de violación es de 13 años. De 13 años, eso niña, y bueno, no se puede ejercer en el fondo el derecho que tenemos las mujeres de hacer ese aborto bajo tres causales. Una persona niña de constitución, ponte tú, tiene que buscar en Talca, que en Talca el 80% es objetor de conciencia, pero bueno, buscan ese 20% para poder ejercer su derecho. Por lo tanto, la implementación de esta ley no ha sido buena. Y bueno, por lo mismo el presidente dijo que iba a hacer unos cambios ahí, porque ni siquiera se puede hablar de aborto libre si ni siquiera esta ley se ha implementado correctamente.
Es que ese es el punto, porque ni siquiera se espera aborto libre, sino que se puede ejercer. Y como decías tú, claro, objetor de conciencia, yo conozco un caso de una chica que fue abusada sexualmente, fue violada y le pasó eso y bueno, tuvo que asumir. La gente le escribía, eres muy valiente, eres todo, pero en realidad no pudo, no le dieron su derecho a ejercer esta ley que en el fondo la ampara, pero que no nos ampara tanto porque No, depende pues. de una tercera persona. Entonces es ahí donde se va generando esta problemática y es donde las desigualdades también en ese sentido se van vislumbrando para todos, porque sabemos que muchos obstetras son hombres más encima y Es ellos son los que eso. niegan el derecho, entonces es peor todavía. Es peor, o sea, estoy súper de acuerdo contigo, más encima que el aborto es un procedimiento que corre contra el tiempo, entonces entre estos procedimientos y que tú no tengas el derecho a ejercerlo en tu lugar donde vives, tengas que viajar a otro lado y tal vez no tienes los recursos, te pasan semanas y una semana, o sea, para violación son 12 semanas en caso de mayores de 14 años y 14 semanas en caso de menores de 14 años, entonces es vital el tiempo. Eso, no hay tiempo que perder en ese sentido. Y cuando se manifestó en el estudio, hablaron de este tema. ¿Cómo fue la opinión de las encuestadas en este sentido cuando se habló de estas políticas, de estos proyectos de ley? Mira, le hablamos, o sea, nuestra encuesta fue hecha durante marzo y abril, por lo tanto no tocamos estos temas que el Ah, presidente, perfecto. estábamos súper en concordancia, pero no sabíamos de Perfecto. estos anuncios. Nosotros preguntamos si acaso legalizar el aborto es un avance en los derechos de la mujer. Y el 65% de las mujeres nos dijeron que sí, es un avance. Como te digo, nuestro perfil igual es más progresista, sabemos que hay cifras nacionales que bajan esto, pero porque tu CADEM hizo una encuesta después del anuncio del presidente que dice que la aprobación del aborto es del 32%. Pero la diferencia es que ahí encuestan a hombres y mujeres, ¿ya? Perfecto. Entonces, claro, tenemos diferencias. Ahora también me gustaría hablar de otro rol del Estado que en realidad, o bueno, en realidad de alguien que tiene injerencia, que es el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. En este sentido, se abordó un poco ese tema en el estudio, las mujeres se sienten protegidas también por el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, ¿lo sienten como un agente protector en ese sentido? Sí, y te cuento que esta pregunta también la hicimos en el estudio anterior, el del año pasado, y aumentó este porcentaje. El 2023 fue un 52% de que sí, de mujeres que se sentían identificadas con el ministerio, que sí se sentían protegidas, digamos, y este año subió un 66%. Así que Eso, muy bien evaluado el ministerio. esto considera, bueno, vamos a extender un poquito, ¿consideras que también tiene relación con el tema de las políticas que se han ido implementando, con tratar de llevar a las cámaras estos proyectos que también hemos estado hablando ahora, lo que se Sí, mencionó también en la cuenta pública? ¿Consideras que eso es un factor que incide en ese sentido? incide completamente. Como te digo, esto fue antes de la cuenta pública, entonces yo creo que Claro. hay un efecto para el gobierno de la cuenta pública, pero esto no lo consideraba. Y antes de la cuenta pública, por lo menos, el gobierno en sí iba a la baja en las encuestas. Y nosotros también preguntamos por el gobierno del presidente Boric si se Sí, sentían, también te iba a preguntar ahora. claro, si se sentían representadas. Y ahí el porcentaje con respecto al año pasado bajó un poco, no mucho, pero bajó. El 50,4% se siente representada por el gobierno, ¿ya? Y bueno, habla de que las mujeres en el fondo sí valoran la acción del ministerio contra el gobierno que se dio a la baja. O sea, el ministerio sí está haciendo un buen trabajo según la percepción de estas mujeres. Claro, no, por eso quería separar, por eso te pregunté por el Mm. ministerio en primera instancia y ahora te quería preguntar por el gobierno en general, porque a pesar de todo la gente tiende a separarlos de igual forma. Sí, Entonces, claro, por eso quería también preguntarte en este caso si también se sentían identificados con el gobierno del presidente Boric en ese sentido. Ya me diste las cifras de quienes se sienten representadas, pero ¿tienen la cifra, por ejemplo, de quienes declararon que no en ese aspecto? sí. Quienes declararon que no son un 29%. Y esto, en comparación con el año 2003, por ejemplo, las que no se sentían representadas con el gobierno fueron un 19%, mucho menos, ¿ya? Un 10% menos, y las que el año 2023, las que sí se sentían representadas, fueron un 58% versus un 50% de este año 2024. Por lo tanto, claro, aumentan las que no se sienten representadas y disminuyen las que sí se sienten representadas.
Mira, eso es muy importante también. Por eso me gusta esto de las cifras, las estadísticas, para ir en el fondo también vislumbrando un poco y que la gente en el Maule sepa cómo fue el panorama. Ya mencionamos cuál fue el perfil de las mujeres que Sí, participaron en este importante eso. estudio. Y hablemos un poco, tú mencionaste que durante marzo y abril se realizaron estas encuestas, o Sí, ahí ya se redactaron los resultados del estudio. no, Hablemos un poco marzo de y eso. abril y durante mayo trabajamos en los resultados. A full máquina, Sí, en ese como sentido. siempre, contacto trabajando. Sí, porque ustedes, claro, ¿no? Porque ustedes estudian cada cierto tiempo y eso es muy bueno porque nosotros, bueno, como matinal tenemos constantes entrevistas con ustedes en ese sentido por estudio, Sí, y eso también quiero agradecerte también que siempre estén dispuestos a contarnos parte de lo que son sus avances y sus proyectos en ese sentido. Valeria, ustedes como gracias. contexto también, ¿cuál es la relevancia de trabajar en este caso, en esta oportunidad, con las mujeres, de entregarles este espacio que ellas también puedan manifestar su opinión respecto a situaciones cotidianas que vivimos todos, como decíamos, en el trabajo, en la política? Porque para mí uno despierta y respira política, la vida es O política, sea, entonces, la ¿cuál vida es, es todo cuál es la política. importancia de eso? Todas las decisiones que tomamos en todo momento son políticas. Entonces, a mí me parece, sobre todo este estudio que hicimos junto a Priscila, mi compañera, eh, porque en contexto somos equipos que trabajamos en distintos estudios, estamos todas las Sí, mismas personas haciendo los mismos estudios. Nos pareció muy relevante hacer este estudio desde el año pasado que comenzamos, porque eran los efectos de la pandemia. Nos dimos cuenta que las mujeres se demoraban mucho más en incorporarse al mundo laboral, porque además sufrimos más. La pandemia evidenció que efectivamente eran las mujeres las que todavía se siguen haciendo cargo de la casa, de los niños, de que los niños hagan las tareas. Entonces se disminuyó mucho lo que se había avanzado con respecto a muchos derechos logrados de la mujer, y queríamos saber, tomar, digamos, la temperatura de cómo estaba eso, y nos dimos cuenta de que, claro, han habido avances, pero falta muchísimo. en este caso, mira, tú mencionaste algo, yo sé que esto quizás no tiene relación con el estudio, pero ya me diste el pie ¿Ya? y lo voy a hacer, podemos hablar un poco, que tiene que ver con el tema de la pandemia. Ahí también vimos que se vislumbró muchos hechos de el aumento de la violencia de género en ese sentido, porque obviamente las parejas pasaban más tiempo en sus hogares, había más tiempo para que pasaran situaciones. ¿Hubo un aumento en ese sentido de la violencia entre la pandemia, durante la pandemia y todo ese periodo que pasó entre el estallido social y todo lo que se vino después? Mira, yo no tengo datos concretos, por lo tanto no voy a No inventarlo, trabajan en pero o hipótesis. sea, según lo que yo he estado viendo, sin dato concreto, como te digo, sí, sí, se dieron situaciones de violencia que se evidenciaron mucho mayor, y de violencia psicológica además, porque también tenemos que considerar que estábamos todos encerrados, y eso es un estrés humano, digamos, a todos nos afecta, por lo tanto ya te vuelve una persona mucho más violenta. Claro. Valeria, en este sentido quiero que volvamos al tema del estudio, y quería saber, con todo este estudio que ustedes realizaron, las preguntas que le hicieron en el cuestionario, ¿consideras que las mujeres están más abiertas a generar nuevas políticas públicas, en avanzar en políticas públicas para nosotros, considerando a las mujeres más adultas, que son las que más cuesta en ese sentido? ¿Consideras que ellas están más abiertas a avanzar en temas de género para nosotras? Sí, o sea, por lo menos en el perfil de estas encuestadas, como que te digo que son activas políticamente, sí, o sea, ellas son mujeres empoderadas que sí están dispuestas a luchar por sus derechos. Yo creo que eso también ha sido evidente, uno lo ve en las noticias, las marchas, lo que convoca, el 8M, se ha concientizado y se ha avanzado bastante en los derechos de la mujer. Como te digo, falta muchísimo todavía, pero sí también se ve que mujeres más mayores, que antes eran muy sumisas en muchos sentidos, digamos, que tenían ideas preconcebidas, han ido dando paso a como dejarse en el fondo abrazar por estas mujeres nuevas, estas nuevas generaciones que van dejando información clara ya y científica. Por esto es muy importante estos estudios de datos muy relevantes que evidencian la desigualdad de las mujeres, o sea, en lo económico, por ejemplo, las cifras de mujeres que son gerentes, que tienen puestos de liderazgo, están muy por debajo de los hombres. Entonces uno ve ministras, mujeres, presidentas, pero no, igual todavía se sigue cocinando las tomas de decisiones realmente importantes, todavía se cocinan mucho entre hombres y bajo el patriarcado. No, y lo que decías tú, el tema del ingreso a trabajar. Porque, mira, yo te voy a poner mi ejemplo. Yo soy una mujer, tengo 31 años, no tengo hijos, soy una potencial trabajadora. Ya, Pero sí, también estoy en el limbo porque también estoy en edad fértil. claro. Entonces, claro, cualquier cosa podría limitar. Entonces, contratar a una mujer de mi edad
Es muy complicado por el tema de los hijos, pero yo, por ejemplo, si ya llego a los 54, casi 60, que es la edad donde ya sufrimos la menopausia, donde ya comenzamos con el... Claro, ya estoy muy mayor, entonces también se nos No, ya estás discrimina mucho. vieja, no sirve, no sirve. No tenemos por dónde, No, no. básicamente. No, eso claro, hay que cambiarlo, sobre todo como estamos viviendo más también. O sea, todavía existe una concepción de que uno a los 50 es viejo y como incapacitado, a los 60 ya tienes que jubilar, pero la verdad es que somos capaces de hacer, sí, sobre todo las mujeres, o sea, que demuestran teniendo hijos, trabajando, estudiando al mismo tiempo, o sea, capacidades de verdad muy, muy relevantes. No, yo creo que por eso te decía, yo creo que también lo pudiste vislumbrar en el estudio. Muchas mujeres que quizás entrevistaste estaban con este problema porque tú decías mujeres con estudios profesionales, doctorados, mujeres que Sí, trabajan en casa. Quizás cuántas veces se enfrentaban a este problema de tener incompatibilidad laboral según sus jefes o patrones, en el sentido, claro, por tener hijos, porque obviamente si los hijos se enferman, es la mujer la que pide permiso para llevarlos al claro. médico, una licencia para poder cuidarlos. Entonces es muy complejo en ese sentido que las mujeres sigamos siendo vistas como un cacho en ese aspecto. No es justo, básicamente. O sea, no es justo, las mujeres mamán, ¿qué culpa tenemos de que la naturaleza sea así? O sea, claro, y el hombre se puede desligar completamente de esa labor y la mujer no. Entonces, no, se tiene que entender como una cuestión transversal, social, hombres y mujeres. O sea, aquí biológicamente somos diferentes y tenemos derecho. No por eso vamos a tener que supeditarnos a, a estar ahí con el hijo todo el día, digamos. Claro, y por eso ahora está la corresponsabilidad paternal Sí, también, parental también, para que también los padres se puedan involucrar en ese proceso, porque los hombres también, convengamos que son discriminados en ese sentido, partiendo sí, desde el postnatal en adelante, sí. también sufre una discriminación en ese aspecto, entonces hay que cambiar varias cosas desde Es raíz en ese sentido. cultural, claro. Claro, es un tema cultural porque el hombre también tiene que hacerse parte, pero no está permitido porque tiene que compartir su tiempo de postnatal con la mujer en caso de, entonces eso ya le reduce a la madre y es todo un tema. Así que en realidad me gustó haber podido conversar contigo, disculpa si no pudimos abordar algo más en ese sentido. ¿Hay algo que quieras abordar antes de terminar la entrevista, Valeria? Sí, solo te quería dar un dato que es muy terrible porque lo preguntamos si acaso habían sido estas mujeres víctimas de violencia sexual, ¿ya? Y de las 400 mujeres que contestaron, 206, o sea, más del 50% contestó que sí, ¿ya? ¿Y a qué edades fueron víctimas de violencia? La mayoría, la gran mayoría fue siendo menor de 18 años y en el tramo etario entre los 7 y los 11 años, que es el más grande. Entonces, creo que tenemos muchísimo que avanzar todavía en ese aspecto de violencia, digamos, femicidios, siguen habiendo muchos, todavía no hay una solución a ese problema. Sí, es complejo porque como decíamos, las menores de edad lamentablemente son las que más sufren en ese sentido. Esperemos también que se siga generando políticas públicas de protección para allí, para todas las Sí, mujeres, porque a veces incluso pasa hasta en los adultos, en los matrimonios, pasa en muchas áreas, entonces es importante también seguir generando eso. Valeria, ustedes, por ejemplo, ya esta no es la primera vez que lo hacen, durante el próximo año también van a estar trabajando y, por ejemplo, si las mujeres están interesadas en conocer el estudio, ¿cómo pueden adquirirlo para que puedan leerlo también y conocer un poco también los porcentajes y más en profundidad lo que ustedes preguntaron aquí a las encuestadas? sí, pueden ingresar a contextus.cl y ahí están todos los estudios que hacemos en la consultora, en el centro de estudios, así que pueden acceder a todo el estudio ahí. Perfecto. Valeria Candalaf, entonces, socióloga de contexto, muchas gracias, un gusto conocerte. Espero que se Igualmente, hablar en otro momento en profundidad de otros temas porque siento que nos da para harto. por Así que supuesto. espero tener esa posibilidad, Valeria. Muchas gracias, Francisca, que estén muy bien, ha sido un gusto. Igualmente, muchas gracias. Y nosotros comenzamos a cerrar lo que es entonces la entrevista con Valeria Candalaf, socióloga de Contextos, y ahora nosotros nos vamos a nuestra segunda pausa comercial. Se integra Mauricio Gutiérrez porque les traemos una entrevista de lujo del área de la salud para que usted ahí quede pero 10 de 10. Vamos y volvemos.